Vamos a continuar viendo el tema de OEA con un poco más de detenimiento, especialmente por lo que se ha visto con relación a algunos órganos de la OEA que son muy importantes. Por ejemplo, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y también la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay dos organismos, la comisión que recibe los expedientes en primera instancia y luego los pasa a la Corte de ser necesario. Así es de que, como están ingresando, solo les quiero pedir un momentito para darles tiempo a los jóvenes, unos 5 minutitos que terminen de ingresar, por favor. Hasta ahorita tenemos 55, creo que faltan algunos más. Vamos a dar unos minutitos a ver si está conectando. La filmina, jóvenes, por favor. Indíquenme si ya la ven. Sí, licenciada. Así se... Buenas tardes. Ya habíamos trabajado esta presentación la semana pasada, ¿verdad o no?
No, No, licenciada. ¿verdad? Ah, bueno, muy bien. Mejor, porque así puedo presentarla hoy. Sí, miren, es importante trabajar un poco más detenidamente algunas instituciones, aunque parezca que no es necesario o que uno lo sabe todo, pero no. Fíjense que hay algunas cosas importantes, por ejemplo, determinarles el propósito principal de la ONU en el mundo, según su carta constitutiva. Tiene muchas aristas de esto. Acuérdense que en los problemas que se han llevado a cabo con los problemas políticos de Venezuela, los de Colombia, los de Managua, incluso los de Nicaragua y los de Guatemala, pues la OEA ha jugado un papel, pues tal vez no tan ágil como uno quisiera, pero es un ente más o menos rector y que a algunos no les ha gustado su participación, porque si bien es cierto que nosotros que en el tratado de la Carta de la OEA y también el de Naciones Unidas se habla precisamente de que no deben los países no deben intervenir en los asuntos internos de otro país, pero también eso se refiere a los mismos países de la Unión Panamericana, lo que era la Unión Panamericana en un principio. Y recuerdo que digamos, en cuanto a lo que tiene que hacer la OEA, no es solo mantener la paz y la armonía, no. También tiene que tener un papel activo en esos conflictos que están surgiendo hoy. Y precisamente ahora es cuando se están dando. Así es de que es de las cosas que vale la pena detenernos un poquito para poder analizar qué es lo que puede hacer OEA en estos momentos. También, por supuesto que la Carta Constitutiva de la ONU también contiene disposiciones internacionales, ¿verdad?, de carácter general y son imperativas para todos sus miembros, igual que OEA. Y OEA surgió mucho antes de la ONU, ¿verdad? Así es de que la vez pasada vimos los antecedentes, ahora vamos a ver un poquito de la organización, ¿verdad? Mira. Entonces vamos a ver un poco esta presentación que habla pues de un poco de la historia y el contenido de la misma presentación, ¿verdad? Pero no se trata de la presentación per se, sino se trata de la institución. Ya habíamos dicho en la semana pasada que OEA pues surge más o menos desde que el libertador Simón Bolívar convocó a un congreso en Panamá. Creo que la idea de él era una asociación de estados, pero a nivel universal, ¿verdad? Y en 1890 pues se da la primera conferencia, solo para traer a colación algunos antecedentes que trabajamos la vez pasada, ¿verdad? Y en 1910, pues ya se convierte en la Unión Panamericana. Esa fue una de las... Y con ella surge un movimiento del panamericanismo, que es un movimiento filosófico de principios, ¿verdad? Que aboga porque se defienda a los países del continente. Y para eso, pues, existen algunas conferencias internacionales, hay algunas cartas constitutivas como la de OEA, también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es la primera expresión internacional de principios de los derechos humanos. El 30 de abril de 1948, pues, es
la fecha cumbre, ¿verdad? Cuando ya 21 naciones firman la Carta de la Organización de OEA. Y también se establecen metas comunes y respeto a la soberanía de cada uno de los países. También las conferencias panamericanas, interamericanas o americanas, como se les llame, ¿verdad? Que fueron reuniones de delegados, de ministros de Relaciones Exteriores y también de presidentes, de jefes de Estado de los países que integran OEA, pues ya le van dando forma con esas conferencias especializadas. Hablamos también de que estoy haciendo una recapitulación de lo que hablamos la vez pasada, de que la naturaleza jurídica de OEA puede ser un organismo regional que está adscrito al sistema de Naciones Unidas y que puede ser en el número de sus miembros es muy semejante al de la ONU, pues porque si en un principio 21 países lo firmaron, ahora son 35 países los que integran OEA. Y a nivel mundial, pues tenemos, ¿cuántos países, jóvenes? Me parece que ya pasa de los 200, ¿verdad? 201 o algo así, y que integran la ONU. Y tiene sus principios en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Entonces aquí pueden ver ustedes la reseña, pueden leer ahí lo que contiene esta exposición, esta presentación, el 30 de abril, pues esta conferencia fue muy importante cuando se funda ya formalmente, se constituye, pues por medio de carta constitutiva, y se llama Carta Constitutiva porque es la que contiene sus principios, sus normas, su estructura, su hacienda y sus mecanismos para su trabajo, y que están constituidos ahí en la Carta Constitutiva. Es cómo se compone. La Carta dice qué es y cómo se compone la organización. Entonces, la transición, pues, de la Unión Panamericana a la OEA, pues, se realizó sin problemas, ¿verdad? Se venía de vivir ciertas crisis y lo que se necesitaba era unión. Y si ustedes ven los principios de cuando se fundó OEA y la ONU, pues seguramente hubo mucho, digamos, era una realidad totalmente diferente de la que estamos viviendo ahora. Y por eso es de que los principios que resaltan en la Carta de la Organización de OEA, pues para algunos parecerán muy líricos, para otros parecerán muy buenos, pero lo que ahí se destaca, pues son los valores que se sustentaban en aquella época, ¿verdad? Entonces, algunos de los principios de OEA, pues dice que el derecho internacional es la norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. Por eso es que existe el derecho internacional como derecho, como disciplina jurídica. El orden constitucional pues está especialmente constituido en el respeto a la personalidad, la soberanía, la independencia de los estados y el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Emanadas de dónde? Emanadas de los tratados, porque son los tratados lo que le van dando forma a las relaciones internacionales y también son fuente de derecho internacional. Solo voy a darle ingreso aquí a algunos jóvenes, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ay, es que cuando empiezan a ingresar uno por uno, entonces sí me rompen el esquema de la clase completamente, porque por eso es que doy tiempo para que vayan ingresando. Esto me recuerda cuando habían clases presenciales, que había que abrir y cerrar la puerta con cada alumno que entraba, y entraban todo el tiempo, durante toda la hora de la clase, entraban y abrían 90 personas, ¿verdad? O 60 personas. Entonces ya
Ya cuesta concentrarse en el tema principal, pues por tantas interrupciones. Entonces, la buena fe, pues, por supuesto, tiene que regir en las relaciones de los estados entre sí. La solidaridad también de los estados americanos. También el derecho a elegir sin injerencias externas el sistema político, económico y social que cada país quiera, ¿verdad? Lo que pasa es de que cuando se hace este tipo de aseveraciones, el problema es el desarrollo desigual de los países. Entonces, no todos los países eligen el sistema económico y social que realmente los va a llevar al desarrollo, sino que se ve sujeto a un montón de trampas y de medidas que asumen los que dirigen pues, los órganos electorales. Y entonces dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pues sí, pero se merece, ¿por qué también? Por ignorancia, por falta de educación, por falta de dinero y hasta comida. Entonces, no se le puede pedir a un pueblo muy pobre que tenga conocimiento de por quién votar, pues, por quién votar. Cuando apenas conoce el idioma, pues, apenas come, o los que tienen posibilidades de un trabajo, pues en estas sociedades la mayor parte de la gente anda enferma, mal vestida, con poca educación. Somos muy pocos los privilegiados que podemos tener acceso a la universidad. Y ustedes son algunos de ellos. Y por eso hay que aprovechar muy bien las clases. Entonces, un pueblo empobrecido, con problemas que no hay salud, no hay servicios, no hay nada, todavía pues se le pide que sea certero para lo que va a votar, ¿verdad? Pero es muy difícil en esas condiciones. Entonces los principios son principios, ¿verdad? Y probablemente cuando se dictaron, se emitieron esta declaración de principios y de derechos, era otra la realidad a la que se aspiraba, ¿verdad? O era otra la realidad, se venía de un conflicto, de una Primera Guerra Mundial y probablemente de una segunda después, que se dio en 1940, 45, que se dio la 42, que se dio la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todo el mundo aspiraba a mejorar. Y por eso son los principios, ¿verdad? Entonces la eliminación, también los gobiernos dicen aquí que tienen obligación de eliminar la pobreza crítica. ¿Qué es la pobreza crítica, jóvenes? Pues esa pobreza es la pobreza extrema. Aquellas personas que realmente no tienen ni cómo comerse un pan en el día, ¿verdad? No digamos la pobreza, pues la pobreza sí todavía admite que la gente, pues, pueda tener alimento todos los días, aunque sea una comida al día, ¿verdad? Pero la extrema pobreza es un total abandono del cuerpo humano, de los niños y de todo, ¿verdad? De todo lo que es responsabilidad común y compartida de los estados americanos. La agresión hacia un estado americano constituye una agresión a todos los demás. Las controversias de carácter internacional entre dos o más estados americanos deben ser resueltas por medios pacíficos. La justicia y la seguridad sociales son base de una paz duradera. Pues sí, ¿a qué es lo que aspiran los ciudadanos de un país? A la justicia. Y la justicia, pues, no hay mucho pierde en qué consiste la justicia. Todos sabemos que la justicia es social. Y la seguridad, por supuesto, ¿verdad? La seguridad social implica un sistema de educación, de salud, no solo seguridad ciudadana, ¿verdad? Sino también acceso a empleos, tantas cosas de las que hemos carecido, seguimos careciendo y vamos a seguir careciendo en los próximos años, desafortunadamente. La cooperación económica, pues, es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del continente. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción
de raza, nacionalidad, credo o sexo. Pues sí, porque lo que se buscaba con la fundamentación de los derechos humanos es respetar la dignidad de las personas y la dignidad de cualquier persona, no importando el, el credo, el sexo o la nacionalidad que era en ese entonces. Y en ese entonces el sexo significaba fuera hombre o mujer. Acuérdense la fecha en que todavía no estaban todas esas inquietudes. Entonces también se buscaba la unidad espiritual del continente, imagínense ustedes, para que se basa en el respeto a la personalidad cultural de los países americanos, que demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. Porque no solo de pan vive el hombre, también necesita cultura, necesita recreación y, por supuesto, educación, ¿verdad? Pero hay otras cosas, otros bienes que los derechos humanos contemplan entre su listado, ¿verdad? Como es el acceso a la cultura y al arte. ¿Por qué somos nosotros un pueblo tan, digamos, tan descalificador, por un lado, pero tan insensible al arte? Ha empezado a pegar un poco el arte en Guatemala y se empezaron a abrir los teatros y un montón de cosas, pero es porque el guatemalteco ha vivido una vida muy dura, muy difícil, y pues aprendimos a ser descalificadores para todo, ¿verdad? Entonces, la educación de los pueblos, decía uno de los principios de la OEA, debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Por supuesto que sí, pero ¿cuál educación? Cuando los estados se niegan a construir las escuelas o a reconstruirlas. El estado, así claramente, por lo menos lo que estamos viviendo ahora, hay una negación casi expresa para construir escuelas. Entonces no hay escuelas, no hay educación formal para los niños y para los adolescentes. Algunos quieren salir del estado de cosas en que viven, quieren salir del barrio donde vivieron porque hay mucha violencia y saben que el camino en parte es estudiando, ¿verdad? O haciendo negocios, pero el hacer negocios en estas latitudes implican otras cosas, ¿verdad? Así es de que, bueno, 35 países independientes de las Américas, pues firmaron la Carta de OEA. Y entre los propósitos o los objetivos, por decir así, de la Carta de OEA, pues aquí los tienen ustedes: fortalecer la democracia, aquí. ¿Y qué es fortalecer la democracia? No dejar que se hagan dictaduras. Eso es, no permitir revanchismos, no permitir populismos, dictaduras, ¿verdad? Gobiernos dictatoriales que cierren todas las posibilidades de pronunciamiento y de libre expresión a las sociedades. Eso es fortalecer la democracia. A eso se refiere. Ustedes van a ver que puede ser una palabra muy trillada. Esto puede ser una frase muy trillada, pero que encierra mucho. Y en eso la OEA debe cooperar. Algunos lo hacen, algunos secretarios, algunos funcionarios lo hacen, otros no. Construir la paz. Pues sí, ¿verdad? La paz, pero no la paz de los cementerios, ¿verdad? Sino que tratar de construir la paz construyendo. También defender los derechos humanos, por sobre todo. Y para eso hay una convención que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue la que creó la OEA y creó la comisión también. Creó una Comisión Americana de Derechos Humanos que se maneja en OEA, pero posteriormente se firmó una convención, pero ya esta convención se le llamó Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esa comisión pues se creó y tiene su sede en Washington, ¿verdad? Pero con este otro convenio también se creó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces ustedes se van a encontrar con que hay una corte
americana de derechos humanos, pero hay también una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero está la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es la Corte la que realmente le da, como decían, pues órganos coercitivos a la OEA, o a los países, a los estados, y más que todo a los ciudadanos, para que en caso se violenten sus derechos humanos en sus respectivos países, por sus respectivos estados, ellos tienen la potestad de acudir a las instancias internacionales. Y es en ese entonces que acude alguien que no se le ha hecho justicia en su país, y hay muchos casos, ¿verdad? En Guatemala hay muchos casos, y muchas sentencias, y muchos casos que están en trámite. Entonces, lo que hace el individuo o el grupo es que se va a las instancias internacionales, acude a la Comisión Interamericana, y esta comisión conoce del caso en primera instancia, pero eso sí, tiene que haberse agotado todo el sistema judicial guatemalteco. Por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Igual es en otros países. Tiene que haberse agotado hasta casación. Tiene que haberse agotado todo el proceso guatemalteco, por ejemplo, o el salvadoreño o el hondureño, para poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión recibe el caso, prepara informes sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, con especial atención a temas específicos, ¿verdad? Por ejemplo, derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos de las poblaciones indígenas, la multiculturalidad, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, en fin, todos los derechos humanos que pudieran haberse conculcado en un sistema judicial guatemalteco, por ejemplo, o un sistema judicial salvadoreño o mexicano. Es para toda la América, ¿verdad? Otro de los objetivos es defender los derechos humanos, y eso es lo que hace la Comisión Interamericana. Y lo hace también la Corte Interamericana, porque primero los casos pasan a la comisión. Si en la comisión cita a los estados y a las partes, si la comisión no logra, digamos, con sus informes, con las reuniones de conciliación y todo eso, conseguir una reparación, que es la que solicitan los individuos de los países o bien los grupos. Entonces, el caso lo traslada a la Corte, ¿verdad? A la Corte. Pero ese es otro capítulo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y entonces aquí hay otro objetivo, que es fomentar el libre comercio también combatir las drogas. En ese entonces, así de simple se decía, ¿verdad? Ahora ya tiene otros apelativos. Y promover el desarrollo sostenible. Y por eso en materia de medio ambiente hay mucho que hacer, mucho trabajo, ¿verdad? Y en esos propósitos esenciales, pues se abarcaba desde aquella época lo que tenía que hacer OEA. Hoy han surgido otros objetivos, por ejemplo, los objetivos del milenio, que los sustenta Naciones Unidas, y uno de ellos es eliminar la pobreza extrema. O sea, eso para el año 2020 estaba planteado eso, o 2030 creo que es acabar con la pobreza extrema. Y en lugar de acabar con la pobreza extrema, han surgido más todavía. Hay más que la extrema, ¿verdad? Entonces, estos 5 prioridades son los fines de la OEA. Y se pueden ver así como muy, eso ya es sabido, ¿verdad? Defender los derechos humanos, construir la paz, fortalecer la democracia, combatir las drogas, promover el desarrollo sostenible. Pero no, eso contiene mucha filosofía y muchos valores. Por supuesto que dentro de la OEA, cada Estado miembro tiene derecho a un voto.
las políticas y metas principales son establecidas en la Asamblea General, que se reúne una vez al año, los cancilleres de la región, o sea, los ministros de Relaciones Exteriores. El Consejo Permanente tiene su sede en la ciudad de Washington, que se reúne periódicamente para examinar temas públicos y administrativos. Y cada país miembro nombra a un embajador para ser su representante en dicho órgano. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral formula políticas destinadas a combatir la pobreza y a promover el desarrollo económico. Y en la sede de OEA, pues como no solo de Pan Vive el Hombre, pues también existen algunas organizaciones, ¿verdad? Que tratan de difundir la cultura y, por supuesto, la educación. También dentro de su estructura hay otras como la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Instituto Interamericano del Niño, el Instituto Interamericano Panamericano de Geografía e Historia. También ustedes han oído hablar de la OPS, ¿verdad? Pues es la OPS, es la homóloga de la OMS. Y la OPS significa Organización Panamericana de la Salud, que tiene su sede en la OEA. Y la Organización Mundial de la Salud tiene su sede en Naciones Unidas. Así entonces, pues se organiza con una asamblea general, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los órganos subsidiarios, ¿verdad? La Asamblea, pues, es el órgano supremo de la institución que se reúne anualmente y decide las acciones políticas generales de la institución. Determina la estructura y funciones de sus órganos, establece las bases para fijar cuotas para que cada país contribuya para el sostenimiento de la OEA, ¿verdad? También está la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar asuntos de carácter urgente y de interés común para los estados americanos. Cualquier estado puede pedir que se convoque a una reunión de consulta y por eso es que han visto ustedes en el caso, por ejemplo, de los problemas que ha tenido Venezuela, pues se han reunido todos los miembros de OEA, o sea, los representantes de los estados, y han votado. De hecho, hace poco se estaba convocando a integrar, ¿qué es lo que integraron ahorita? Creo que es un consejo, el consejo permanente, me parece, de la organización, y Guatemala votó por el candidato de Nicaragua. Esas son las últimas noticias que hemos recibido. O sea, pueden ustedes observar que esa institución es muy activa. Y, por ejemplo, creo que la semana pasada Guatemala fue colocada dentro del listado de los países que violan los derechos humanos. Y aquí protestaron las autoridades, ¿verdad? Pero igual la Corte Interamericana colocó a Guatemala en esa posición, desafortunadamente. Y esto no es solo así, ni es motivo de orgullo, porque esto trae muchas consecuencias.
ustedes la guerra de Ucrania, que nos trajo una elevación del precio de la gasolina. No solo ya teníamos problemas por el COVID, sino que también por este otro evento. Y nadie quiere otra guerra, porque entonces los recursos se concentran en los lugares en donde hay guerra y todos los demás quedan al margen, ¿verdad? No es aquello que nosotros podamos seguir viviendo nuestra vida tranquilos y contentos y que en Europa haya una guerra. Pues no es así. Afecta a todo el mundo. Y entonces esa secretaría pues tiene una oficina de seguimiento de las cumbres, ¿verdad?, que fue creada para coordinar las tareas que los líderes del hemisferio asignaron a la organización. Esa secretaría es muy importante y cuando uno piensa en OEA, piensa en el secretario o en la secretaria que la dirige. Y por ejemplo, creo que en este momento está el señor Luis Almagro, que él ya había pasado por un periodo anterior de 5 años y se reeligió porque se les permite reelegirse por una sola vez. Y creo que ahorita lleva sus 8 o 9 años, algo así, ¿verdad? También ahí pueden ustedes leer algunas otras instituciones que tiene OEA. Está esa oficina de seguimiento de las cumbres que depende del secretario general, ¿verdad? Presenta también a la Asamblea General en cada periodo ordinario de sesiones un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la organización. Y la Secretaría debe proporcionar pues a la Asamblea y demás órganos el servicio permanente que lleva una Secretaría, ¿verdad? O sea, la agenda, la memoria de las sesiones, ejecutar todas las instrucciones que se den en las asambleas y cumplir con todos los mandatos y encargos, ¿verdad? Todo eso. No tiene sentido que lea yo esto aquí porque la verdad es que a ustedes lo pueden leer. Y todos los estados pues son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos. Porque las capacidades son los propósitos que tiene la OEA. Los propósitos son capacidades. Y también tienen iguales deberes, que no todos los cumplen, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque así como se descompone una sociedad a nivel interno, también se descompone a nivel externo, ¿verdad? Entonces, quienes están en determinada época de vida de un estado, pues manejan las cosas como ellos creen que debe ser. Algunos son muy justos y defienden principios y la solidaridad y otros, y la independencia. Algunos otros no lo son, ¿verdad? Hacen todo lo contrario o llevan a una bancarrota a los países. Entonces, pero bueno, esa es la vida política y económica. Ningún estado o grupo de estados puede intervenir, pero sí puede intervenir OEA, ¿verdad? Para eso se crean esas entidades, y no para que están creadas, ¿verdad? Para que siga lo mismo, no. Y lo que tratan de evitar son los conflictos. Lo que pasa es de que en algunas épocas se encuentran mucha resistencia, en otras épocas no, ¿verdad? Y en Guatemala es como esa teoría del dominó, que no, en Guatemala no, en América es como esa teoría del dominó, ¿verdad? En un país de dictadura empieza en otro. Se dan los golpes de Estado, también en otros países se va dando como en trencito, ¿verdad? Se va repitiendo el fenómeno en diferentes países. Solo hay que esperar y pensar en estar vivo para cuando terminen ciertas épocas, ¿verdad? Y están las conferencias especializadas, que son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar aspectos de la cooperación interamericana. Y se celebra cuando la asamblea o la reunión de consulta de ministros lo exponga. Y un reglamento normará cada conferencia. En cuanto a los organismos especializados interamericanos para los efectos de la carta, pues
los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales están establecidos, ¿verdad? Para que tengan funciones en materia técnica propiamente, que sea de interés de los Estados americanos. Y los funcionarios y personal de todas esas entidades gozan de inmunidad y privilegios diplomáticos. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ¿verdad? Del Instituto Interamericano de Niñas y Niñas Adolescentes, de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y ICA, que ese organismo apoya mucho al Ministerio de Agricultura y a otros ministerios en la producción de semillas, de productos agrícolas, en la asesoría para préstamos en materia agrícola o agropecuaria, ¿verdad? Entonces, esa institución es un gran baluarte. No sé si todavía está funcionando en Guatemala, porque como aquí se han cancelado tantas cosas, ¿verdad? El Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales también, que eso se creó a raíz en 1979, más o menos, empezó la iniciativa en Guatemala, especialmente en la Universidad de San Carlos, nuestra universidad. Después se volvió un proyecto que lo tomó el Ministerio de la Defensa y pues se pretendía que lo dirigiera que lo dirigieran los alcaldes de las cabeceras, pero especialmente el alcalde de la Municipalidad de Guatemala. Pero les estoy hablando más o menos de 1978-79, ¿verdad? Hemos visto que las cosas han cambiado muchísimo y creo que a esta comisión, este Comité Interamericano para la Reducción de Desastres, ya solo lo dejaron con documentos nada más, pero nada real, porque todo crearon ¿cómo se llama esa institución que atiende todas las emergencias jóvenes, con red, ¿verdad? Y con red, pues lo que es un lugar donde todo mundo le consigue trabajo a sus familiares, a sus amigos y a todo eso, ¿verdad? Y pues con red no representa realmente a este Comité Interamericano, pero aquí lo han ocultado, y solo con red y con red y con red y con red y con red nunca resuelve ni hace nada, ¿verdad? Solo anuncia que hubo un desastre natural cuando ya se dio, ¿verdad? Ex post, y al final no hacen nada, que fueron a apagar incendios, en fin, se desnaturalizó la figura completamente. Y esto es a nivel interamericano, ¿verdad? También está el Centro de Justicia, Estudios de Justicia de las Américas, ¿verdad? También está la Escuela de las Américas, que prepara gente en materia de técnicas militares, ¿verdad? Está el Tribunal Administrativo de la OEA también. Tenemos también la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Junta Interamericana de Defensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era lo que yo les decía, que está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está la Corte Interamericana. Solo que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la que acaba de condenar al país como un Estado violador de derechos humanos, esa está en Costa Rica, en San José, Costa Rica. Y es muy, muy activa, ¿verdad? Lo que no hace aquí el país, pues lo hacen afuera. Está la Oficina del Inspector General, está la Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos, y eso llega a dar a la Secretaría General de Planificación. Está la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones también, creo que ya se modificó. Y la Comisión Interamericana de Puertos también, que es la que revisa
si los puertos reúnen condiciones o no. También la ONU está en eso de los puertos. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, pero ahora ya hay otras dependencias, ¿verdad? A nivel internacional, como son las dependencias de la ONU. Y el Comité Interamericano contra el Terrorismo, que realmente no sé qué es lo que atiende ni qué es lo que ataca, ¿verdad? Entonces tenemos una secretaría. Este señor fue el primer secretario general. Y aquí están algunas de sus atribuciones. Perdón. Este otro personaje también fue secretario general. Órganos importantes, pues, ¿cuál va a ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Verdad? Ahí lo pueden ver. Son los pilares del sistema, son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Y esto hace un sistema interamericano de derechos humanos, que se basa en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948. Pero la existencia de la Corte fue posterior, ¿verdad? Porque era necesario ponerle uñas y dientes, o como decían, ¿verdad? Órganos coercitivos, porque si no, no sirve para nada. Porque una institución que se crea necesita, como dicen los norteamericanos, un law enforcement, que es un seguimiento, una institución que vele porque esa disposición se cumple, ¿verdad? Y por supuesto la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, fue 6 meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y una de las funciones más importantes de la comisión es el examen de peticiones individuales que alegan violaciones por parte del Estado de un derecho protegido. Sí, miren, Guatemala tiene multiplicidad de sentencias, cantidades. Vamos a ver si mañana podemos ver algo de eso, tanto de la comisión como de la Corte Internacional, pero ya más concretos en analizando esas dos instituciones, ¿verdad? Y Guatemala pues está adherido a la jurisdicción de la Corte, por supuesto, porque firmó un convenio. Y una vez que se firme el convenio no se puede alegar que nuestro derecho interno en contra del cumplimiento de la comisión, porque para eso se tuvo oportunidad al principio, antes de firmarlo, ¿verdad? Y eso lo deberían saber muchos funcionarios que hablan tonterías, ¿verdad? Porque no conocen, o se les olvidó, o qué pasó ahí, ¿verdad? Y bueno, hay retos futuros. Yo creo que vamos a hablar un poco mañana de lo que pasó con las declaraciones y resoluciones de OEA en materia en el caso de Venezuela y otros asuntos internacionales, ¿verdad? También está el Consejo de Ayuda Económica Mutua, Comecon, está la Organización de la Unidad Africana, tenemos la Liga de los Estados Árabes, la Comunidad Europea, el Sistema de Integración Centroamericano, las distintas instancias de decisión. Sí, está el SICA también, que es esa es una entidad es decir, subregional, ¿verdad? Entonces, también está el derecho humanitario. No sé si habrá alguna pregunta o dejamos aquí la clase, jóvenes. Permítanme un segundito. Vamos a... Vamos a ver, entonces solo voy a... tienen que
que comprobar mañana la plataforma, el ingreso a la plataforma de Moodle, porque en este momento se está realizando la habilitación de las plataformas. Así es de que por favor prueben entre hoy y mañana, tal vez mañana mejor, cómo ingresar a la plataforma de Moodle. Yo he estado toda la tarde trabajando con los jefes de control académico y ellos han estado haciendo todas las operaciones técnicas que son de su competencia para instalar ya el sistema Moodle. En todo caso, les voy a dar un correo electrónico si tienen algún problema. Ingresar a Moodle y cualquier problema, comunicarse al correo de derecho 2022 arroba gmail.com. Bueno, ingresar a la plataforma de Moodle para practicar, ¿verdad? Para practicar el ingreso. Y cualquier problema, comunicarse a este correo, por favor. Lo voy a ver si está escrito correctamente. Moodle. Derecho 2022 arroba gmail. Bueno, entonces, por favor, jóvenes, quiero que mañana platiquemos si ya pudieron conectarse. ¿De acuerdo? Sí, licenciada, muchas gracias. Por favor, jóvenes, mañana nos comunicamos para saber. Yo he estado trabajando toda la tarde con ellos para que hagan esas habilitaciones. Y me dijeron que ya es posible. Incluso les pusieron ¿cómo se llama? Hay un instructivo en Classroom. Les enviaron un instructivo, o como se dice, un tutorial de cómo hacerlo, y ustedes pueden seguir ese instructivo.